Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo desde las diferentes plataformas en las que nos estamos transmitiendo el día de hoy. Nuevamente nos encontramos acá, continuamos festejando el primer festival de la Amazonía Biodiversa. En esta oportunidad vamos a comenzar con el tercer webinar, que es un webinar muy interesante, y tenemos a un profesional de gran trayectoria que es el que nos va a traer esta importante información. Esperemos que todos estén muy atentos, y también les recordamos que vamos a hacer un sorteo al final del evento, un sorteo de gift cards para que puedan participar de los cursos de 4 días. Así que entre todos los que puedan participar, hacer sus preguntas, entonces vamos a estar atentos. Para ir empezando, quisiera darle la palabra a Mari, tu chef amiga, quien es la CEO de la Academia de Repostería Online, para dar inicio al evento. Muy buenas noches, Vincent. Buenas noches, Marlis. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Realmente tenemos un invitado de lujo y pues bueno, es nuestro tercero webinar y muy felices de seguir con este gran conocimiento, de integrar un poco el Oriente con el Occidente y pues bueno, gracias por estar presentes. La palabra, Marlis. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, nada, continuamos nuevamente con nuestro festival. El webinar que vamos a tener hoy día se titula La biodiversidad y el potencial gastronómico de la fauna de la Amazonía boliviana. Pero antes de pasar a eso, también queremos dar las gracias a nuestros aliados, los que hacen también posible el que podamos llegar y podamos organizar todos estos webinars, que el objetivo realmente es poder difundir la información, poder difundir la importancia de lo que es la Amazonía, tanto la flora, la fauna, la parte turística. Agradecemos a la Universidad Amazónica de Pando. También agradecemos a la Universidad Autónoma del Beni, agradecemos a IFAE, agradecemos a BioBio también, y a Torísima, ¿no? Y a Antares, que son los que nos han estado auspiciando y también siendo parte de este importante evento. Entonces, como les comentaba, vamos a tener el webinar denominado La biodiversidad y el potencial gastronómico de la fauna de la Amazonía boliviana. El día de hoy nos acompaña Vincent Boss. Estamos muy honrados de poder tenerlo acá con nosotros. Él es biólogo, especialista en ecología tropical. Es un científico muy reconocido como referente de desarrollo sostenible dentro de todo lo que es la Amazonía boliviana, y él es investigador del IF de la Amazonía, que es parte de la Universidad Autónoma del Beni. Muchísimas gracias, Vincent, por acompañarnos, y el escenario es todo tuyo. Hola, muchas gracias a ustedes. Felicitarles realmente por este evento, esta serie de webinars que se están organizando. Me parece que realmente han tenido una combinación de expositores muy interesante, con temas muy interesantes. Yo realmente me interesa todo lo que es biodiversidad y también el tema de turismo. Entonces, realmente me parece que se está tocando incluso temas muy poco todavía analizados en la región. Entonces, para mí también un gusto estar acompañando esta iniciativa. Ya, muy lindo. ¿Qué hacemos? ¿Ya empiezo con mi presentación? Sí, por favor. Ya, entonces voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, me retroalimenten, me avisan si está saliendo como debería. Sí. Ya estoy poniendo mi presentación, ¿no? Sí, ya está perfecto. Ya, muy bien. Muchas gracias, entonces. Entonces, para los que nos están siguiendo ya en línea, la presentación de hoy es sobre el tema de la biodiversidad y más específicamente de la fauna amazónica y su potencial para la gastronomía. Y lo hago como biólogo, como investigador de la Universidad Autónoma de Beni, pero también como persona interesado en la biodiversidad en términos más generales y también en la gastronomía alguito, ¿no? Un asesor de la FEDAPA Beni, y que es una organización que trabaja mucho con los frutos amazónicos. Y la fauna es un tema, la verdad, un poquito menos estudiado en esos términos, esos aspectos
de gastronomía. Y honestamente yo soy más biólogo que cocinero o gastrónomo, digamos, ¿no? Entonces, poco para introducir la estructura de mi presentación de hoy, voy a hablar un poco de introducción sobre qué es la Amazonía y su enorme biodiversidad que la caracteriza. Voy a hablar sobre esta fauna amazónica y su importancia que tiene para el consumo humano. Pero también entrando en las amenazas que existen sobre esta fauna y las medidas de protección y aprovechamiento que existen, ¿no? Para tratar de promover el aprovechamiento sostenible y evitar el aprovechamiento no sostenible. Y más es estos aspectos, digamos, que vamos a ver que son bastante limitantes en términos de posibilidades que quedan todavía para utilizar esta fauna para la gastronomía como tal, pero también termino con algunas opciones en este sentido, ¿no? Entonces, voy a ir avanzando con esta característica tan impresionante de la Amazonía, lo mega biodiverso que es. Y inicio con esta figura para explicar un poco cuál es la Amazonía boliviana en realidad, ¿no? Podemos ver en este mapa 3 diferentes zonas que se han colorado hasta la parte más, incluyendo la parte celeste. Estamos hablando de la cuenca amazónica, que es toda desde gran parte de Santa Cruz, prácticamente todo Cochabamba, más de la mitad del departamento de La Paz, y todo Beni y todo Pando. Todo el agua que cae en esta región, todo se baja al final hacia el Amazonas y termina desembocándose por la Amazonía brasilera en el Atlántico, ¿no? Esa es lo que es la definición de la cuenca. Si vamos ya al verde más claro, estamos hablando de la región biográfica o biogeográfica, que es que guarda características más similares en términos de biología, en términos de vegetaciones, en términos de flora y fauna. Y también en Bolivia tenemos la definición que plantea la Constitución de Bolivia en su capítulo 8, donde habla de la Amazonía política, incluyendo Pando, el norte de La Paz, la provincia de Iturralde, y las provincias Vallivian y Bacaries en el departamento de Beni, que son las que tienen las características amazónicas más típicas de bosques, y que también políticamente son reconocidos entonces como Amazonía. Y la figura a la derecha es un poquito una referencia, como hablando de esta Amazonía, de la imagen típica que se tiene, ¿no? Una zona con muy grandes bosques de diferentes estratos y una riqueza tremenda en flora y también en fauna con todo tipo de animales. Que la verdad en la Amazonía, si uno anda, no es tan fácil de ver todos esos animales como en este dibujo, pero cuando vemos en términos de biodiversidad, esos son 2 mapas que reflejan la biodiversidad en el mundo, en la parte de arriba lo que es la flora, ¿no? Las plantas, y en la otra la fauna, y podemos ver que en ambos casos realmente destaca la Amazonía por su enorme biodiversidad que tiene, ¿no? Se tiene los niveles más altos, y ese cuando lo analizamos ya en Bolivia misma, por ejemplo, en toda Bolivia tenemos 406 especies de mamíferos, 313 de reptiles, 1439, creo que incluso son 1441 ya actualmente de aves, anfibios 258, o sea, las estimaciones siguen creciendo, no son estimaciones, son sumas de qué se ha registrado hasta el momento. Y la mayor parte de esta fauna ocurre en la Amazonía, ¿no? Entonces, esos son de los vertebrados que son tal vez los más conocidos, pero si vamos también a otras especies, realmente tenemos una biodiversidad enorme. Y eso podemos ver en este mapa aquí, que muestra cómo está distribuida la biodiversidad en Bolivia, donde vemos en diferentes tonos, desde amarillo claro hasta rojo oscuro, los diferentes niveles de biodiversidad, donde el altiplano y las zonas más secas de Chaco, por ejemplo, en el sur del país, tienen biodiversidad relativamente baja, ¿no? Y mientras que aumenta la cantidad de agua, también vemos que aumenta la cantidad
de animales como hacia la Amazonía, donde tenemos niveles de biodiversidad más altos, con tonos más rojos, pero incluso en los yungas y el chapare, incluso es más alto porque tenemos ahí más relieve y más microhábitats que ayudan mucho en tener esta riqueza grande de especies. Cuando ya hablamos de la Amazonía como tal, también hay análisis, o sea, ¿qué pasa cuando tienes una hectárea de bosque? ¿Cuántas diferentes especies de plantas y animales por lo general tienen? ¿No? Y estamos en esta figura con más de 300 especies de árboles, más de 160 especies de pájaros, 33 diferentes especies de anfibios y así sucesivamente. Y quiero también hacer énfasis un rato en ese de los invertebrados en el suelo, que pueden ser 1.000 millones de individuos, ¿no? O sea, realmente una cantidad enorme. Los peces también, en toda la Amazonía continental, tenemos el 10% de toda la biodiversidad del mundo metida en estas especies de peces que están ahí en la Amazonía, ¿no? Y en Bolivia mismo estamos ya por arriba de los 900 especies, aunque aún falta muchísima investigación para seguir registrando y identificando cuáles realmente son las especies. Y son números que realmente sorprenden. Cuando hay un solo árbol en la Amazonía que lo han fumigado en algún caso para un estudio científico y han encontrado más especies de insectos de lo que se ha registrado en toda Europa, por ejemplo, ¿no? Son datos que realmente están fuera de lo que uno se puede imaginar. Aquí un ejemplo. A mí me gusta salir los fines de semana a buscar bichos en el monte y esas son las especies de ranas que yo he logrado fotografiar en los alrededores de Riberalta, ¿no? O sea, se dan cuenta de la enorme diversidad de especies, incluso hay algunas que no le he logrado meter en esto todavía. Hay tantas diferentes especies, tantas diferentes clases de animales. Este es el ejemplo de los anfibios, pero igual con reptiles, con mamíferos, con aves, se podría mostrar estas impresionantes cantidades, diversidad que realmente deja muchas opciones también para avanzar, ¿no? Y aquí para este curso lo que he hecho también es alistar una carpeta en Google Drive que le estoy mostrando aquí abajo, el enlace, donde las personas pueden encontrar algunos materiales de referencia si quieren conocer más. Por ejemplo, los peces, que son una de las opciones más interesantes para la gastronomía. También hay muy lindos libros de los peces de Bolivia o los peces de la cuenca del río Madera que presentan toda esta biodiversidad que hay, ¿no? Cada vez hay mejores documentos para conocer y muchos de esos ya son accesibles también en línea. Entonces ahí estoy compartiendo algo para los que quieren, que desean conocer mejor, ¿no? Porque es importante reconocer, o sea, los nombres comunes y desde conocer las especies, solo pensar que los peces que están ya en el menú o que ya están, digamos, tú conoces así directamente, es un porcentaje tan limitado de lo que realmente existe. Y para poder entender la biodiversidad, realmente estas guías son indispensables, ¿no? Para eso doy un ejemplo, por ejemplo, cuando alguien dice, ya pues me fui a Pando y comí un mono. Ya pues aquí está la lista de las especies de monos que hay en la Amazonía boliviana y que podrías haber comido entonces, ¿no? O sea, es realmente sumamente diverso, ¿no? Si alguien dice, yo miré un mono, ya pues uno de esos es, y varía mucho la importancia porque en teoría no deberías comer ningún mono, o sea, hay normas que protegen a los monos en general, pero hay algunos monos que están en peligro de extinción y que con más razón realmente deberías cuidarles mucho más, ¿no? Entonces, cuando ya incluso dices, vas a Riberalta, por ejemplo, y dices, yo he visto un mono chichilo, aquí estoy marcando en verde cuál sería chichilo según los riberalteños. Pero cuando vos vas a Cobija, ya el chichilo puede ser cualquiera de esas especies también. Entonces, realmente cuesta entender de qué están hablando cuando simplemente dices mono o incluso cuando dices mono chichilo. Todavía hay muchas opciones, digamos, ¿no? Lo mismo cuando dicen lucachis, toda esa segunda fila prácticamente son lucachis, aunque hay también unos monos nocturnos allá. Pero la idea es, los nombres comunes son demasiado generados, son demasiado, le falta ser específico, por eso los biólogos usamos también mucho los nombres científicos
para realmente poder comprender de qué estamos hablando, ¿no? Otro ejemplo de la confusión por los nombres comunes es esta ave a la izquierda que se llama, en Riberalta le decimos picuaduro, pero en Santa Cruz la llaman bati-bati, pero en la literatura no la vas a encontrar casi nada con estos nombres, más bien le llaman monja unicolor, o monjita piquirojo, o monja frente negra, o mejor en inglés, los nombres más comunes en Black Fronted Number, o sea, con ese sí lo puedes encontrar información sobre esta especie, que su nombre científico es Monassa nigrifrons. Entonces, todos esos diferentes nombres hacen referencia a la misma especie y con algunos de esos nombres vas a encontrar información, por ejemplo, los nombres en inglés, pero muchos de los otros nombres no te van a ayudar nada si quieres encontrar información. Y además, cuando dices bati-bati o picuadura, también puede ser que alguien que te mencionó en realidad estaba hablando de esta otra ave a la derecha, que ya es un pariente cercano, pero es otra especie mucho menos abundante, ¿no? Mucho más raro. Entonces, eso también, esas diferencias muchas veces hay en los nombres comunes que no son suficientemente específicos para entender de qué estamos hablando, ¿no? Para los que están aquí siguiéndonos, escuchándome en línea, le gustaría mencionarles eso también. Esta es una aplicación que utilizo mucho, que me ayuda mucho en poder aprender sobre la naturaleza, para poder entender qué especies yo estoy encontrando en mis paseos, ¿no? Estos puntitos rojos que se ven en este mapa son los lugares donde yo he tomado fotos de flora o fauna. Y esta aplicación naturalista que se llama, que se puede encontrar también para bajar como aplicación en el celular o para encontrar en internet, ayuda realmente a poder hacer registrar. Y además con estos, lo que están ya con verde en esta imagen a la derecha, que tiene grado de investigación, es que alguien ha confirmado que la ha identificado bien. Entonces es una forma muy fácil, muy accesible de conseguir retroalimentación para que alguien te ayude a identificar, ¿no? Algo muy lindo para biólogos, para otras personas que quieran aprender sobre la flora y fauna, y podría ser muy útil también para aprender y para conseguir mayores informaciones, ¿no? Ya, entramos un poquito más en lo que es la gastronomía como tal y empezamos hablando de lo que es el uso de la fauna para el consumo humano. Cuando vemos en la Amazonía cómo está el tema del uso de los recursos naturales, las diferentes formas de producción que se dan, podemos ver en esta figura que se ha hecho por CIPCA con entrevistas a productores campesinos indígenas, que la castaña es sumamente importante, ¿no? Y aparte de la castaña en celeste, tenemos otros productos como el cacao, el açaí y otros productos que salen del bosque. Tenemos a la izquierda también el cultivo anual y los cultivos multianuales y la pecuaria, que son más la producción agropecuaria típica, digamos, y con cultivo multianual hablamos más de los sistemas agroforestales, que son otras opciones de producción más intensiva, pero que también en su conjunto tiene importancia. Pero cuando vemos en la parte derecha inferior, podemos ver también la pesca y la caza como fuentes de ingresos, de generación de economía, también importante todavía en muchas familias rurales, ¿no? No solo los indígenas, pero también los campesinos. Y este es un promedio. Hay familias, sobre todo indígenas, donde esos valores son incluso mucho más altos, y que realmente muestra importancia en términos económicos. Pero cuando analizamos, por ejemplo, las fuentes de proteínas que tienen las familias en muchas comunidades, realmente la caza y la pesca realmente son todavía muy importantes para ellos, ¿no? Ya, y ahí quiero resaltar el tema de la pesca. Hay varios estudios muy interesantes que se han hecho, por ejemplo, lo que estoy resaltando en esta imagen, que es de Faunagua, con Peces para la Vida. Hay varias instituciones que han trabajado en este proyecto, que han podido descubrir cuáles especies son importantes, qué importancia tienen para las familias y toda esta riqueza que tenemos en la región, y también las potencialidades aún subaprovechadas, ¿no? Hay mucha pesca
que se puede seguir enriqueciendo, pero también hay problemas ya que voy a tocar más adelante para mostrar los problemas que se dan, ¿no? Aquí algunas imágenes que ya quiero empezar un poco, o sea, si hablamos de consumo, a veces tal vez, ay, qué lindo que todavía pescan y vivan felices en el campo, pero muchas veces para gente que no estamos acostumbrados a esto también es a veces muy crudo. Bueno, parece que nuestro expositor tuvo un problema ahí con el internet. Vamos a esperar a que ingrese nuevamente. Realmente muy interesante la presentación. Vincent tiene mucha experiencia trabajando, identificando peces y todo eso, ¿no? Entonces vamos a esperar que él ingrese nuevamente para continuar con su presentación. Vamos a darle un momentito. Bueno, eso es también lo que pasa a veces por allá por la Amazonía, ¿no? Que bueno, el internet a veces nos falla. No, recordemos que él en este momento está en Cobija. Él reside en el Beni, pero ahorita está en Cobija dando unos talleres en la Universidad Amazónica de Pando. Entonces, mientras él se va conectando, podríamos ir hablando sobre el curso gratuito que va a haber la siguiente semana. A partir de la siguiente semana vamos a tener diferentes cursos gratuitos. Este es uno de ellos, que es el flan de maracuyá. No sé, Chef Mari, si quiere hablar un poco sobre los cursos gratuitos. ¿Aló? ¿No? Vincent ya está dentro. Allá entró, bueno, Sí. listo. Entonces después seguimos hablando sobre estas opciones tan deliciosas que tenemos de los cursos gratuitos, en donde todos van a poder participar y vamos a poder ir aprendiendo mucho más sobre el uso de las frutas y también de todas las cosas de la Amazonía. Bueno, ya tenemos nuevamente acá a Vincent, entonces te dejamos nuevamente la palestra. Ya, gracias. Entiendo que has podido explicar que se me fue la señal un ratito y mil disculpas. ¿Puedes habilitar otra vez que comparto pantalla, por favor? Sí, sí, claro, ya mismo. Sí, justamente eso comentaba, ¿no? Que allá en la Amazonía, pues muchas veces el internet no es tan bueno como en otros lugares. Sí, estoy viendo que todavía está. A ver, ahí. Ahí, vamos de nuevo. A ver, un rato donde me quedé. Ya, entonces esas imágenes, ¿se ve ya mi fondo? Sí, sí, muy bien. Ya, ok. Entonces lo que estaba mostrando es esas imágenes algo crudas, ¿no? De cómo es la vida real también, como qué significa eso en la vida real de las comunidades, del consumo de la flora y fauna. Y la fauna es la parte cruda, digamos, una parábola, un loro, un mono para muchas personas no sería visto como algo para comer, pero para la gente local sí, hay muchas especies de loros en Bolivia, es el país más biodiverso en loros de todo el mundo y la mayoría es parte de las opciones de alimento para la gente, ¿no? Pero en la práctica, la verdad, cada vez tenemos que ser más conscientes de este consumo también, ¿no? O sea, hay normas en Bolivia donde a veces para las familias locales, rurales, sí hay posibilidad de consumir esta fauna según su uso y costumbres, pero cuando ya hablamos de comercio de estas especies tenemos que pensar mucho más, ¿no? Aquí es, por ejemplo, una lista de cuáles son las especies ya amenazadas de fauna que tenemos en el departamento de Pando.
donde podemos ver varias especies icónicas, conocidas, como los tigres y las antas y los bufeos, que realmente la gente está cada vez más preocupada de qué pasa con ellos y cómo lo podemos cuidar. Pero aquí hay también varias especies de monos, por ejemplo, los parabacú y los marimonos, los caimanes negros, que su amenazas están directamente vinculados al consumo de esas especies. También en el caso del tigre, por ejemplo, la alondra, tiene que ver mucho más por el uso de sus partes, como los cueros o los dientes, que se utilizan en el caso de los tigres y que quiere exportar a la China, incluso, o porque hay conflictos con los ganaderos, porque coman a su guachita, a sus vacas. Entonces, hay diferentes causas de las amenazas que hay y aquí en este diapositiva también muestra, ¿no?, la clasificación que se utiliza para caracterizar esos niveles de amenazas, desde los que están en peligro crítico, como en este caso el tororoide riberate en el libro Vertebrados, el libro rojo de Vertebrados de Bolivia, que es la fuente principal para entender los niveles de amenaza en Bolivia. Está clasificado este pajarito como en peligro crítico. La alondra, que está en peligro, ya quiere decir que también ya está realmente amenazada, aunque escucho buenas noticias para los que estamos preocupados para la biodiversidad, que en muchas comunidades más bien están aumentando sus números y están preocupados más bien porque se está comiendo los peces de las comunidades en muchos casos, ¿no? Y los tigres que están todavía registrados como vulnerables, pero cada vez hay más bien mayor preocupación de gente que dice debería estar ya clasificado como en peligro con las nuevas amenazas que se han sumado, por ejemplo, desde este mercado chino, ¿no? Entonces esas son las formas como se clasifica y donde también podemos ver, por ejemplo, especies como el pacú y el dorado, que son dos peces que no están tan amenazados directamente por la pesca como tal, pero también por las hidroeléctricas, por ejemplo, que se ha construido en Brasil y que no están dejando pasar esos peces y que implica que ya acá los dorados, por ejemplo, realmente están extinguiendo en Bolivia porque no están llegando ya desde sus patrones de migración tradicionales que tenían desde la Amazonía brasileña hasta Bolivia y que ya esto se está interrumpiendo, se ha interrumpido y que por eso ya no llegan como antes y está empezando a generar fuertes efectos en sus poblaciones, ¿no? De todas esas especies que están en esos niveles de amenaza, con más razón debemos cuidar y evitar su consumo y evitar que se le está dando un aprovechamiento negativo. Pero es solo un ejemplo. ¿Sí? Aquí hay otra lista que publicamos una vez en Riberalta con el municipio, que son puras especies que están siendo traficados en el mercado local de Riberalta, donde puedes ver a veces la venta de loros, loritos, parabas, parabachis, o sea, toda esa familia de loros que son principalmente por el tema de mascotismo, pero también a veces por el consumo. Hay otras especies que están en esta lista, por ejemplo, los patos, que es casi solo por el tema de consumo, ¿no? Las perdices también. Y hay otras especies más, ¿no? O sea, los tucanes también son consumidos, también son mascotas, las torcasas y palomas que tienen que ver mucho más con el consumo directamente. Otras especies, por ejemplo, las gaviotas, los huevos son consumidos en algunos casos, ¿no? Que gente que va a las playas a recoger esos huevos. Y hay incluso algunos casos raros como la lira, que está también en una de esas imágenes, que hay creencias locales que como si miras por el hueso de una lira, que es una forma perfecta para conquistar una chica, por ejemplo. Y este es algo que le está provocando que este animal está siendo traficado y utilizado y amenazado por esta razón, digamos, ¿no? Entonces, pasamos para ver realmente, o sea, cómo están en estas amenazas a la biodiversidad ya en Sudamérica y podemos ver que realmente las tendencias son preocupantes. Están realmente bajando las poblaciones de las especies silvestres en números extremadamente drásticos. Pero ahí es importante entender, o sea, en Latinoamérica es la reducción más fuerte que se da, muchísimo más que en Europa o el norte de América o algo así. Pero ¿cuál es la causa? Al final, eso de la caza y el tráfico
para algunas especies realmente es importante, pero para la mayoría de las especies la amenaza principal es la pérdida de hábitat, ¿no? O sea, donde podemos realmente hacer referencia a la deforestación, ¿no? Esos incendios que hemos tenido, por ejemplo, en los años pasados, había una estimación que en la Chiquitanía se quemaron 6 millones mamíferos, ¿no? O sea, realmente una cantidad que no se compara con lo que se desaparece por la caza y la pesca. Incluso si sumamos todo lo que se caza en todas las comunidades, nunca va a ser el mismo impacto que la deforestación que acaba con el bosque completo, pero también con todos esos animales que viven en este bosque, ¿no? Acordamos de la imagen que mostré de la riqueza de un bosque amazónico. Entonces, cuando ya vemos cómo vamos avanzando con la deforestación en Bolivia, aquí tengo unas imágenes a la derecha, ese fue en 2001, hasta 2013 podemos ver cómo va ya cambiando estas manchas moradas o fucsias que aparecen allá. En Brasil aún más que en Bolivia, pero ya también alrededor de Santa Cruz se están abriendo grandes áreas de deforestación y hasta 2019 continúa y extiende más hacia la Chiquitanía, hacia Chaco, que también ya en la Amazonía, por ejemplo, en la provincia de Bacardíes, en el norte de Beni, también hay grandes extensiones deforestadas, lo mismo en Iturralde, en la zona de San Buenaventura, o en Pando, en la zona alrededor de Cobija, donde realmente estos animales están desapareciendo. Y aparte de la deforestación, también tenemos la apertura de caminos que cada vez hace más fácil que la gente llegue a cazar en zonas más alejadas, en bosques que todavía tenían una biodiversidad muy alta, ¿no? Y cuando hablamos de la pérdida de biodiversidad por la deforestación, esta imagen me parece que realmente lo visibiliza muy bien, de cómo un bosque primario no solamente tiene mucho más árboles y mucho más plantas, pero también una riqueza mucho mayor en términos de animales, como en este caso las aves, ¿no? En el bosque a la izquierda una diversidad enorme, y cuando vamos degradando el bosque ya va reduciendo, pero si convertimos en pasto o peor en agricultura mecanizada, solo quedan unas cuantas especies que pueden vivir en este ecosistema cambiado, y muchas veces además son las especies más comunes, más generalistas, que en realidad hay en grandes partes del mundo ya, no las especialistas que solo tenemos en algún lugar específico, ¿no? Entonces, frente a estos cambios, esas amenazas tan preocupantes que estoy mostrando, la verdad el gobierno está tomando acciones, ¿no? A nivel internacional, en la Amazonía hay una gran cantidad de áreas protegidas y también territorios indígenas que de alguna manera también garantizan la protección de los ecosistemas. Y cuando ya vemos en Bolivia mismo, también tenemos un sistema de áreas protegidas bastante interesante, con muchas áreas protegidas a nivel nacional. La verdad, una densidad bastante baja en la Amazonía misma, y donde además es importante entender que no siempre estas áreas protegidas cuentan con una protección adecuada, ¿no? En los últimos años ha aumentado mucho la presión sobre esas áreas protegidas, con invasiones, con usos no debidos en esas áreas protegidas que le ponen, ¿no? Bolivia es el país con la mayor amenaza sobre sus áreas protegidas en Sudamérica también. Entonces son también datos preocupantes, ¿no? La otra manera para decir ya qué podemos hacer para conservar estos bosques, que también está muy avanzado ya en Bolivia, es la gestión integral de los bosques, donde junto con los vivientes locales das permiso que utilizan los bosques, pero de una forma que garantiza la sostenibilidad del bosque, del paisaje en el territorio en general, y entonces también de esos recursos, incluyendo la fauna, ¿no? Entonces hay avances interesantes con este tema, y hay toda una normativa que se ha ido generando también para esas áreas protegidas, para la protección de la biodiversidad. Aquí estoy compartiendo un enlace con una serie de normas que he rescatado de allá, del compendio de normativas que hay sobre biodiversidad de áreas protegidas, donde la ley de medio ambiente es una de las normas más importantes, pero también hay, por ejemplo, la ley 4040 que elimina el uso de animales silvestres y domésticos en espectáculos de circo, ¿no?
Hay otros que dicen hay que defender, ¿no? La ley 700, la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato. Pero también hay otros decretos, por ejemplo, que declaran la veda general. ¿Qué quiere decir? Que no puedes cazar animales. La han declarado en diferentes momentos. Incluso cuando entró COVID se ha repetido eso. O sea, es prohibido cazar animales en Bolivia. A pesar de todas las imágenes que mostré, a pesar de toda la realidad que conocemos, existen normas que en realidad no permiten eso, mucho menos su comercio o su venta en restaurantes o algo así, ¿no? Sabemos que existen muchos casos. Yo vivo en Riberalta, ahí puedes conseguir cualquier cantidad de platos típicos de animales silvestres, pero en la práctica son cosas ilegales, ¿no? Hay que entender bien que eso no es permitido según las normas. Y además hay una serie de cosas más que hay que considerar. Si, por ejemplo, para una mascota que compras un lorito en el mercado, es muy posible o casi seguro que para conseguir ese lorito allá, otros 10 han muerto en el camino, ¿no? Otros que lo han tratado de aprovechar, pero se murieron durante la caza, ¿no? Los monitos también que venden son las crías de la mamá que le han metido bala allá en el monte, ¿no? Entonces, la verdad es, a veces se ve lindo un animalito, pero en la práctica es muchas veces no es nada bueno lo que pasa realmente en el campo. Y entonces aquí en las normas, cuando vemos la ley 700, de acuerdo a esta ley, es prohibida la tenencia, el manejo y el tráfico ilegal. Y te genera una reclusión de 3 años, ¿no? Ese es el castigo que puedes conseguir, que incluso puede aumentar hasta 6 años dependiendo de la categoría de amenaza del animal que tenés en tu posesión y la cantidad de especímenes también, ¿no? Entonces, de simplemente comprar un plato de hochi podría darte 3 años de cárcel. Esta es la normativa, ¿no? Y también para cocineros que les gustaría experimentar con platos culinarios basados en la fauna. Entonces es muy importante entender que en realidad está prohibido con prácticamente todos los animales, porque la veda es general. Entonces, hay que pensarle 2 veces, digamos, ¿no? Más tarde voy a explicar un poco algunas alternativas que sí existen. Y realmente un problema muy fuerte, ¿no? Solo de enero a junio de 2020 eran 103 noticias en el país sobre tráfico de animales silvestres, para darse cuenta que son solo el punto del iceberg, también como que hay mucho más cosas que pasan, como la foto que muestro de un compañero en una comunidad cerca de Riberalta que está llegando con un mutún y un hochi a su casa, y es típico, es tradicional todavía, ¿no? Pero cada vez menos correcto. Y hay otros riesgos que tenemos que tomar en cuenta. O sea, cuando uno trabaja con animales silvestres es muy diferente que los animales en cautiverio, los animales domésticos. Estamos hablando de animales que salen de un hábitat natural donde tenemos patógenos, enfermedades, virus que no hay, ¿no? El caso de Wuhan, donde se cree que COVID salió de un mercado de animales silvestres, es un caso ejemplar del riesgo que implica consumir animales silvestres, ¿no? Y peor en esas condiciones que le tienen encerrado en jaulitas, en su propio excremento y todo esto, con una preparación que muchas veces tampoco es la mejor, con los debidos cuidados. Y entonces son muchas cosas que hay que tomar en cuenta, que realmente existe una serie de riesgos. Incluso, por ejemplo, ¿cuáles son las enfermedades que puedes conseguir por eso, ¿no? Estamos hablando de las enfermedades zoonóticas, que son enfermedades que pasan de un ser vivo a otro ser vivo, ¿no? Muchas veces de un animal a un ser humano. Estamos hablando de COVID, pero también ébola, rabia, la influencia aviar, la peste bubónica, la leptospirosis, la fiebre hemorrágica, el mal de Chagas, la chikungunya, dengue, malaria, todos son ese tipo de enfermedades, ¿no? Y estamos hablando de más del 60% de las enfermedades del mundo son causadas por ese traspaso de un animal a un ser humano.
Entonces, en el caso de carne de monte, realmente hay que tener un cuidado especial. Es muy fácil que tocas sangre o heces del animal o sus intestinos y que puedes conseguir hepatitis, ¿no? A o B. Hay otras enfermedades. El tatú, por ejemplo, los tatuces son conocidos porque pueden provocar lepra, ¿no? Hay mucha gente en la Amazonia que dice, no, ya he comido harto tatú y no me pasa nada. Has tenido suerte y tal vez has usado la cocción suficiente y todo esto, pero es un riesgo real que hay que tomar en cuenta. Por otro lado, las municiones también. O sea, las municiones muchas veces son de plomo y si han matado a un animal con una bala de plomo, entra ahí en el animal siempre que era alguito, incluso puede ser que te masticas un niño. Plomo es sumamente tóxico, ¿no? Sobre todo para mujeres embarazadas. La verdad no deberían consumir ningún animal cazada con este plomo, ¿no? Entonces son ejemplos del riesgo que implica consumir fauna silvestre y también las normas que en realidad lo prohíben. Pero ya, ¿qué podemos hacer entonces? Porque queremos trabajar gastronomía y existen opciones. Nuevamente, o sea, una comunidad que se consume una perdiz no necesariamente es un problema muy serio. Hay muchas perdices con una reproducción bastante fuerte y que en las comunidades no pasa demasiado problemas por eso, ¿no? Lo mismo con Hochi, por decir. Pero hay que pensar en que hay diferentes. En el caso de Hochi, el Hochi colorado, hay mucho en la región y tiene una reproducción muy rápida. Entonces, consumir un Hochi más no afecta demasiado su población, su sostenibilidad de esta especie. Pero cuando hablamos ya de Hochi con cola, es una especie mucho más rara y con una reproducción más lenta, y este sí está ya amenazado, y entonces este sí deberíamos evitar con mucha más razón su caza y su consumo. Aquí el ejemplo también de las perdices, estoy marcando en rojo cuáles son las perdices que ya están en peligro de extinción, ¿no? Entonces son criterios que realmente hay que manejar si uno quiere consumir, ¿no? El tema de los alimentos también, o sea, un lagarto simplemente en venta en algún mercado trucho por allá, digamos, o algún pescador que entre medio tiene una cola de lagarto en su mesa, ese no es permitido. Pero en Bolivia hay un programa de lagarto que exportan los cueros y que usan la carne y que está manejado con mucho más cuidado. Ese también aplican ya el cuidado de sanidad, ¿no? Es de inocuidad de los alimentos. Entonces ahí es mucho más seguro y es en realidad el único legal que se puede consumir. Entonces ahí tiene su sello, no registrado oficialmente. Hay solo unas cuantas iniciativas en Bolivia. O sea, si uno puede acceder a este lagarto, ahí sí hay una opción, ¿no? Entonces, ese es uno de los pocos excepciones. Solo para vicuña y lagarto hay ese tipo de planes de manejo, donde la vicuña es más para el tema del pelo, ¿no? Es para la lana, y el lagarto por su carne de su cola y el cuero, como decía. Pero hay también otros alimentos. Por ejemplo, tenemos 900 especies de peces registradas y muchas de esas son aprovechados comercialmente, ¿no? Aquí tengo una imagen de cuáles son las especies amazónicas más comerciales en términos de ventas de volúmenes. Y a la derecha también una figura donde hay pescadores asentadas que están trabajando con esto, ¿no? Y estoy incluyendo unos enlaces para alguien que desea mayor información. Hay mucha información que se puede conseguir justo a través de Peces de Bolivia y Faunagua, que son instituciones que han venido trabajando mucho en este análisis, ¿no? Pero hay otros alimentos más, ¿no? Aquí hay otra figura. Entonces, si hablamos de fauna, también hablamos de insectos. Y hay todo un mundo por descubrir todavía. Los amazónicos siempre han consumido diferentes especies de insectos, ¿no? Aquí en las imágenes estoy mostrando, por ejemplo, los tuyos, los cepaculones, los suri. Los cepaculones son, por ejemplo, unos cepas que salen y que son con su abdomen bastante grande, que salen en ciertas partes del año y que la gente lo consuma hasta crudo y bastante valorado en la región, ¿no? Los tuyos son los que viven en las palmeras. Una palmera que cae, ahí sí o sí se llena con este que es el Rhinchopterus, Rhinchophorus palmarum, que es un jetore, pero en forma de larva. Son ese que se ven los palitos, que también son medicinales y todo eso, pero así frito
cada vez están más de moda también esos tipos de alimentos, ¿no? Que tal vez a muchas personas todavía incluso les da asco o poco gusto, pero cuando ya vemos el plato allá abajo, ya se ve como últimamente están empezando a presentar ese tipo de platos como una comida exquisita, una comida exótica interesante, ¿no? Entonces hay varias especies que son comestibles así y que están también como opciones de producir. Entonces, esto lastimosamente no puedo darles muchas más opciones de producción gastronómica porque realmente las normas no permiten muchas más opciones, pero espero que esta información ha sido útil. Y tengo aquí todavía algunos enlaces si alguien desea mayor información o contacto conmigo. Ahí estoy a su disposición. Con esto cierro mi presentación. Muchísimas gracias, Vincent. Realmente una presentación bastante clara, bastante sencilla, como realmente la queríamos, ya que nuestro público es el público de a pie, la gente común, que es lo que queremos, ¿no? Que se pueda democratizar y socializar esta información tan importante. Ahora, nosotros hemos escogido los temas de los talleres justamente con un propósito, ¿no? Primer taller webinar hablamos sobre el tema de turismo y todo eso, y este ha sido enfocado en lo que es fauna. ¿Por qué? Porque consideramos muy importante que la gente sepa cuáles son la normativa, cuál es esa normativa, porque nosotros como consumidores tenemos que ser responsables y tenemos que saber, ¿no? O sea, una cosa es lo que nos puedan llegar a ofrecer, pero si nosotros conocemos esa normativa, estemos donde estemos, en el departamento que estemos, pues tenemos que ser más conscientes de lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Y la academia online, uno de sus pilares fundamentales es el tema medioambiental y está muy comprometida con ese tema, ¿no? No solamente el reciclaje, no solamente la reutilización, no solamente la concientización, pero también difundir el tema de las normativas, ¿no? Y creímos muy importante que Vincent pues, nos pueda hablar acerca de eso, ¿no? Entonces, muchas gracias por ahondar en ese tema, realmente muy interesante. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Chef Mari, si tuviéramos preguntas por ahí. Sí, tenemos una pregunta de María Isabel del Granado. ¿Qué está haciendo el Estado para proteger la biodiversidad? ¿Cómo detener la contaminación de los ríos, la tala de árboles? Como sociedad, ¿qué presión tendríamos que hacer para detener la irresponsable seguridad de las especies en general? Ya, no, un poquito he tocado ya algunos ejemplos como las normativas, pero realmente cuando hablamos de gran parte de la Amazonía hay que entender que no hay fiscales, no hay policía en la mayor parte de la Amazonía, ¿no? Entonces, mucho más tiene que ver de una responsabilidad de cada persona también. Y creo que como le mostraba el tema de las amenazas, de lo que es el consumo o tráfico, ya es preocupante, pero no se iguala a lo que son las preocupaciones de la contaminación, la deforestación, todo eso es mucho más preocupante, ¿no? Y creo que hay interesantes avances. La gestión integral de bosques, no sé si Daniel Arrea ya presentó o que todavía va a presentar, pero sobre el tema de frutas amazónicas, justo hoy estuve en un taller aquí en la universidad con gente de la gobernación de Pando y todo esto, y realmente ya hay un criterio ya bien consolidado en la región que tenemos que apuntar a una gestión integral de los bosques, más con una ampliación de la frontera agrícola en esta parte del país. O sea, las potencialidades están en otra parte. Y al momento que logramos aprovechar azaí, almendra, majo, cacao, ese tipo de productos, en vez de tumbar el bosque para meterle vaca o soya, también estamos entonces garantizando esta fauna allá. Y yo creo que esta es la forma más importante y tal vez aprovechando esta oportunidad, o sea, los consumidores en el interior del país tal vez nunca se han comido un mono, un hochi, pero al momento que coman aceite de soya también están teniendo un impacto en los monos y los hochi. Cuando consuman una cadena de oro, están contaminando los peces de la Amazonía. Entonces, esas son también cosas que cada uno tenemos que empezar a concientizarnos y buscar un consumo consciente
ayudando al Estado también, ¿no? Porque al final el Estado es débil nomás en Bolivia y muchas veces es el mercado que define qué pasa y ahí también tenemos una posibilidad de influir nosotros, ¿no? Gracias por la respuesta. Pinto Eleonor dice, un webinar muy completo, gracias al panelista. Susana Leitón nos hace la siguiente interrogante, le hace, si bien hay la normativa, ¿se ha obtenido alguna sentencia condenatoria en Bolivia o solo queda en normativa? Recién están logrando, hay un chino que lo cogieron con no sé cuántos dientes, creo que eran como 800 dientes de tigre o algo así, un número realmente, entonces si te imaginas cuántos tigres han matado para poder lograr esto. Y claro, son otros que han matado, ¿no? El chino lo compró nomás, pero ese sí fue condenado y fue preso y había su pareja, o la mujer fue presa y el hombre escapó, creo, algo así fue. Pero ha habido un esfuerzo muy grande de representantes del Estado, de jueces, fiscales, pero también un grupo de voluntarios que le ha dado seguimiento, ¿no? Ambientalistas para que eso avance, porque realmente es muy difícil lograr en la justicia boliviana que las normas se aplican. Y todavía el tema ambiental, hay problemas serios como que hay leyes, pero muchas veces no hay el régimen jurídico, no sé muy bien la terminología, pero hace falta, digamos, que también se defina, si no cumples la ley, cuál es la penitencia que debería aplicarse. Entonces, están trabajando también en eso y hay avances, pero claro, no a la velocidad que uno desea para realmente conservar. Y como digo, con todos esos avances de la frontera agropecuaria, a veces también hay injusticia, ¿no? Un ayoreo que lo cogen porque tiene 2 loritos en el mercado, este va preso, pero el gran empresario que ha tumbado 50,000 hectáreas, tranquilo nomás, digamos, ¿no? También creo que hay que balancear un poco allá las cosas y pensar como que cómo están realmente las normas todavía en el país. O sea, puedes tumbar un monte y provocar la muerte de muchos animales, pero no lo puedes matar directamente. Entonces, hay unas incoherencias todavía ahí, ¿no? Realmente es un tema muy complejo que deberíamos tomar conciencia. Todo Bolivia, no tanto Oriente y Occidente, porque en este lado nosotros compramos sin saber de dónde proviene ni nada de eso. Aquí Javier Peñaranda nos dice buenas noches. Es lamentable el consumo y la venta de animales silvestres en Riberalta. Principalmente se los encuentra en el mismo mercado abasto y no hay nada y no hacen y nadie hace nada. ¿No? Luego Blanca Paucara, teniendo tantas leyes que prohíbe cazar y traficar con los animales silvestres, aún hacen caso omiso y la gente se dedica a este tipo de tráfico. Luego María Isabel, no me había dado cuenta de la importancia de saber de cómo llegan a nuestra mesa todas estas carnes salvajes, que pueden ser transmisores de enfermedades. Por lógica, se tiene cuidado con pescados. No sabía que tatú podía causar lepra. Realmente una exposición que nos está alimentando y nutriendo mucho, Vincent. Y pues bueno, muchas felicitaciones y muchas gracias. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, Marlis. Esto es del Face. Oye, un poco como para reaccionar. La verdad, Riberalta es una de las ciudades donde de verdad se da todavía así a lo abierto, ¿no? O sea, es una ciudad con una cultura bastante tradicional, dependiente del bosque. Y yo era amigo de la anterior dirección de medio ambiente, el director, que intentaba hacer algo, pero la verdad nadie le hacía caso, ¿no? O sea, en época de huevos de peta, se ve huevos de peta por todos los lados, aunque tienen una cantidad de mercurio que asusta, o sea, te vas a enfermar, tiene colesterol, tiene un montón de cosas y además estás exterminando. Si ves todavía las imágenes de Litenes, como las playas llenas de peta, y en Rivera Tía no se ve ya petas, ¿no? Entonces sabemos que está yendo mal, pero igual la gente lo ve, pucha, mi cuñado me trajo huevo de peta y qué feliz estoy, digamos, porque me trajo, y es una forma de mostrar cariño y una cosa tan enraizada en la cultura que cuesta entender que ya no es como antes, ya no es que puedes consumir los huevos de peta porque tu abuelo también lo hacía. Tu abuelo comía huevos de peta que estaba del arroyo al ladito nomás. Ahorita tu huevo de peta
es traído por un riberalteño en el Parque Nacional Manuripe y ya allá el municipio ya no sabe qué hacer para evitar esos riberalteños que acaban con las petas de su parque área protegida. Entonces es algo muy distinto, están yendo a los últimos extremos del país para conseguir esos huevos de peta y le están exterminando porque ya no sacan 100 huevitos, sacan 100,000 huevos uno de esos comerciantes, ¿no? Entonces, eso realmente tiene que hacernos pensar y tiene que cambiar nuestra forma de aprovechar la fauna, porque recién cuando se acaba nos damos cuenta que era algo malo que hicimos, ¿no? Y eso se ve en todo el mundo, ¿no? Los gringos, los chinos, todos han acabado primero todo y después han pensado, ay, tenemos que proteger. Entonces, la verdad, en muchos lugares, por ejemplo, en Santa Cruz hay mucho más control, y en Trinidad hay mucho más control, y en Cobija misma hay mucho más control. En Riberalta, la verdad, no sé por qué no logramos, porque somos provincia, porque no tenemos ni policía, o muy poca cantidad, muy poco fiscal, entonces es mucho más difícil controlar. Pero hay incentivos, hay leyes, hay programas de gobierno, o sea, no es que nadie hace nada, hay grupos de voluntarios. Solo que cuesta, pues cambiar una cultura no es de noche a la mañana, no son procesos largos y creo que muchos de los niños en Riberalta ya piensan muy diferente, hasta ya no quieren ni pensar en comer un mono, digamos, ¿no? O sea, cambia nomás, ojalá a tiempo. Sí, sí, realmente hay que hacer un trabajo de incidencia bastante fuerte, ¿no? Desde las escuelas, los colegios, las universidades, campañas de educación y concientización. Hay que como atacar diferentes frentes, ¿no? No solo esperar que el gobierno como padre protector haga todo, sino nosotros como ciudadanos, como consumidores, también debemos hacer nuestra parte, ¿no? Como padres de familia, inculcar en nuestros hijos, educar a nuestros niños. Es un trabajo que toda la población pues debe hacerlo, ¿no? Yo tenía una pregunta acá que me hicieron que es respecto a Naturalista. Mucha gente quedó muy impresionada con eso y preguntan si es que es una aplicación gratuita, si pueden abrir una cuenta gratuita o es pagado, o si un poquito nos puede profundizar sobre el tema de Naturalista, que mucha gente quedó apasionada con eso. Sí, no, yo mismo soy un tremendo fan de eso. O sea, yo voy al campo y veo bichos y no sé qué es, lo saco fotos, lo subo en esta aplicación que es completamente gratuita, lo puedes bajar a tu celular, lo puedes encontrar en internet y simplemente subes la foto, aunque no sabes nada más, tu celular ya tiene las coordenadas, la foto con este ya está a la vez, ¿no? Puedes tratar de adivinar un nombre, no como Facebook ya reconoce tu cara. Naturalista ya reconoce los animales más comunes, te ayuda ya a identificar. Y si no puedes, al ratito aparece alguien que te le pone un nombre, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando alguien registra algo en la Amazonia, es probable que yo lo veo y le pongo un nombre que parece que es tal y tal. Entonces, así hay expertos de todo el mundo, como yo saco fotos de una pasanco, una tarántula que encuentro en una pampita por San Lorenzo de Pampa, cerca de Riberalta. Y pucha, esa es tal y tal especie y pensamos que era endémica de Brasil y es la que cura SIDA. Y, wow, y yo solo miré un bicho, digamos, ¿no? Una araña, ¿no? Ni estaba seguro si era pasanca, digamos, ¿no? Entonces, y con esa retroalimentación aprendes un montón. Entonces, yo realmente recomiendo, por si acaso, por si hay visitas de La Paz, ahí están justo trabajando con unas capacitaciones sobre lo que llaman BioBlitz, que es basado en esta aplicación. Hay los City Nature Challenge o Biomaratón que se han organizado, que también tratan de involucrar a los estudiantes y en Riberalta también posiblemente vamos a organizar algo así otra vez. Creo que Cobija participó también el año pasado. Entonces son esos eventos como para que la gente vaya aprendiendo. Realmente es fácil y es una forma muy divertida de aprender sobre la naturaleza y de darse cuenta de esta enorme biodiversidad y riqueza que tenemos, ¿no? Sí, sí, realmente el tema también de la ciencia ciudadana es algo que se ha ampliado bastante, ¿no? Y entiendo este Naturalista junto con otras aplicaciones, un poquito va a eso, ¿no? Que entre todos podamos ir identificando, la Amazonía es tan vasta y miles de especies todavía no han sido identificadas, Sí, ¿no? para darle un ejemplo sobre eso, ¿no? La ciencia ciudadana que tú mencionas, o sea, es
cualquier ciudadano puede hacer ciencia. O sea, no necesitas ser biólogo para registrar tu bichito. Antes que yo empecé a registrar cosas en Riberalta, había todo Riberalta registrado 2 serpientes, por ejemplo, ¿no? En todo municipio que figuraba en algún artículo científico o en algún museo, y eso era lo que había. Ahorita yo solita he registrado ya más de 150 serpientes de 70 diferentes especies. Entonces conocemos muchísimo más de qué biodiversidad hay en nuestro municipio, que sin esto no se iba a conocer. Y claro, ya no soy el único, ya hemos logrado involucrar otros y registramos cada vez, tenemos una comunidad cerca de Riberalta de más de 430 diferentes especies de aves, ya hemos registrado en una sola comunidad campesina. Entonces, también para su potencial turístico de esta comunidad, o sea, cualquiera lo puede ver del mundo, pucha, allá hay realmente muchos animales, yo quiero observar aves, me voy a la comunidad Warnes, ¿no? Entonces son ventajas que realmente impresiona y que realmente motiva para seguir registrando y darse cuenta que tu registro era el segundo registro de todo el país, o el primer registro de esta especie de insecto que jamás alguien la había registrado en Bolivia, y ya Bolivia va a salir todavía en las estadísticas internacionales como todavía más mega biodiverso que ya sabemos que somos, ¿no? Entonces, a mí me inspira mucho esto, me gusta realmente. Sí, sí se nota en la forma en la que hablas, la presentación, realmente es bonito tener personas que están apasionadas por lo que hacen y creo que eso es lo que logra transmitir, además que otros también se apasionen, ¿no? Entonces ya saben, inscríbanse a Naturalista, lo que les guste, pasear por ahí, ir con sus binoculares, sacar fotos, completamente gratuito y van a tener ayuda ahí mismo, seguramente varias personas van a poder colaborar. Podríamos continuar, pero bueno, la hora se nos va pasando. Queremos agradecer a Vincent por estar acá con nosotros y él ha dejado sus datos, todo para los que quieran seguir, contactarlo o algo. Ahora quisiéramos mostrar, antes de darle el certificado simbólico, quisiéramos mostrar algunos de los resultados que hemos tenido en el taller pasado, en el taller que ha pasado esta semana, para que podamos ver un poquito también algunos platos, ¿no?, que se han ido realizando. Entonces voy a pedir a Chef Mari que pueda ir ella comentándonos de qué se tratan estos platos, ¿no?, que son justamente el resultado del taller de 4 días de esta semana, ¿verdad? Esta semana, sí, esta semana tocamos el tema de gastronomía amazónica. Aquí podemos ver un solomillo, que es un lomo de cerdo, que hemos hecho una salsa de azaí, una combinación muy deliciosa a la vista y más que todo al paladar. Lo que tenemos acá. Acá tenemos una ensalada de palmitos, que es tan típica de allá, que bueno, es el corazón de una palmera. Y acá tenemos un puré de yuca, no es un sonso, sino es un puré de yuca que acompaña muy bien todo este plato. Acá tenemos, bueno, en realidad es un tradicional masaquito de charque, pero lo hemos presentado como un picadito que es muy usual más o menos en Riberalta. Tenemos un surtido de carnes y todas estas carnes están marinadas en una salsa de acerola que le da un gusto muy agradable. Entonces están marinadas y están cocidas en la acerola y es lo que tenemos acá en este plato. O sea, de base un masaco. Aquí tenemos la salsa de acerola y aquí una pequeña ensalada. Acá tenemos un pescado. Bueno, la idea de nosotros era querer usar pescados de allá. Queríamos usar pirañas. Queríamos que sea una piraña porque es tan rica, tan deliciosa, pero nos ha sido dificultoso conseguir piraña y colas de gato. Me dijeron que estaban en veda y que no podía conseguir. Entonces, en este caso hemos utilizado una trucha que es de acá del altiplano, pero bueno, se les ha explicado cómo funcionaría con una piraña y está toda ella sazonada en acerola también. Esta está en achachairú. Hemos hecho todo un adobo de achachairú y le hemos hecho cocer a la plancha en hojas de plátano y acá tenemos unos tostones de plátano pintón. Este de acá es igual, hemos utilizado una trucha, aunque se vería mucho más hermoso si fuera una piraña, y está también cocido
en hojas a la parrilla, y está con una salsa. Este es con una salsa de tamarindo, toda ella de tamarindo. Para todo hemos utilizado, todo absolutamente productos amazónicos. Acá, este es muy bonito, es una presentación gourmet. Tenemos aquí un masaco de plátano pintón con queso. Tenemos aquí este que no es un charque, sino es una carne zaraza, unos bistecitos de carne y unos pequeños huevos de codorniz coronados de una ensalada de cebolla blanca, algo muy típico de la Amazonía, pero presentado en una forma más gourmet y un poquito más estilizada. Acá tenemos un arroz con pollo, que también tiene mucho de Amazonía, porque hemos utilizado porotos negros, hemos utilizado azaí en la confección de este plato, y está rodeado de chipiros, es plátano verde frito. Este es un arroz con queso más amazónico, difiere del clásico porque obviamente tiene los porotos negros, bueno, y un arroz con queso que es muy del oriente boliviano. Acá tenemos un locrito, queríamos hacer un locro de gallina, pero acá no conseguimos gallinas, solo conseguimos pollos. Entonces hemos hecho un locrito muy rico, muy sabroso, muy típico y muy festivo de la Amazonía y bueno, de todo el oriente boliviano. Acá tenemos también una ensalada muy agradable en base a porotos negros. Hemos sazonado también con salsa de azaí que le eleva el sabor bastante, y bueno, tiene otros elementos. Este es un chicharrón que nosotros queríamos hacerlo con cola de lagarto, pero al no poder conseguir está hecho con paiche. Y está todo en tamarindo, todo lo hemos adobado en tamarindo y lo hemos dejado marinar. Entonces, todas estas frutas, lo increíble, lo que yo quiero hacer notar, que podemos comerlo igual el mismo paiche, pero cuando nosotros lo marinamos y hacemos una combinación bien balanceada de los productos amazónicos, de todos los frutos amazónicos, tenemos unos resultados realmente para chuparse los dedos y para salir de esa rutina que nos presenta un plato común y silvestre. Acá tenemos un sudadito, que igual yo lo quería hacer con un pescadito de los típicos de allá, y terminé haciéndolo con una trucha, pero bueno, es un sudado muy típico también de la zona amazónica. Acá tenemos el surubí, que está empanizado, muy agradable, es un empanizado especial que está hecho con tamarindo. Y acá tenemos una salsa, no es tamarindo, es maracuyá. Tenemos acá la salsa de maracuyá y todos nuestros surubís están adobados con maracuyá. La combinación también fabulosa. Y pues bueno, ese ha sido lo que ha sido nuestro taller de gastronomía amazónica de esta semana. Bueno, muchísimas gracias. Simplemente queríamos mostrar un poquito, ¿no? Y también esa aplicación de todo lo que se puede hacer, ¿no? Porque muchas personas dicen, ay, no, son ingredientes que no se los puede combinar, que no se los puede utilizar, pero bueno, sí se los puede utilizar, ¿no? Y nada, la siguiente semana también vamos a tener varios cursos gratuitos. Vamos a estar toda la siguiente semana con flan de maracuyá y otros cursos, y después de la semana del 6, 7 y 8 de abril vamos a tener el curso de bebidas, bombones y helados amazónicos, ¿no? Ya enfocados en todo lo que es fruta. Así como mencionó Vincent, vamos a tener a Daniel Larrea el siguiente viernes, el 1 de abril, que nos va a hablar justamente de todos los frutos, ¿no? Y que viene combinado pues ahí con el pequeño taller que vamos a tener, ¿no? Entonces ahora yo quisiera hacer la entrega simbólica. ¿Dónde está? Espérenme un ratito. Mi fotito, espérenme un segundito. Estoy buscando mi fotito que se me quiso perder por acá. Denme un segundito. Ahora la encuentro. Estoy buscando el certificado para poder hacer la entrega simbólica y el agradecimiento nuevamente
querido Vincent, entregarte este certificado por el aporte que estás dando, por ese espíritu altruista de siempre querer socializar toda esta información, vos que sos un investigador tan renombrado y todo, y por ser parte de este esfuerzo y de este festival, ¿no? Te agradecemos muchísimo porque con seguridad has llegado a muchas personas y muchas personas que no tenían idea del tema, ¿no? Y que ahora están saliendo con un poco más de información. Entonces te hacemos entrega de este certificado simbólico y te agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros. Ya, pues de nada y muchas gracias más bien por el certificado y felicidades por la iniciativa. Realmente han, como decía, juntado un grupo de expositores muy interesantes y creo que muchas personas estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, felicidades por eso y suerte también con el resto de los eventos, ¿ya? Que les vaya muy bien. Mil gracias. Muchísimas gracias. Y ya para ir cerrando, simplemente recordarles que el día de mañana creo que va a ser, ¿verdad? Se va a hacer el sorteo ya de las gift cards. Estas gift cards entre todos los que han comentado, compartido, hecho preguntas, etcétera, y que esta gift card van a poder utilizarlas para el curso del 6, 7 y 8 de abril de bebidas, bombones y helados amazónicos, ¿no? Lo que se quiere con esto es poder llegar a la mayor parte de personas y nada, pues creo que lo estamos logrando. Nuevamente agradecer a todos por su presencia, a todos los que nos han acompañado el día de hoy, ha sido muy interesante y nada, los esperamos en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias Vincent y bueno, seguimos nosotros con este hermoso festival. Gracias a todos. Hasta luego.